y que siempre se registra 2 veces, ¿no? Hemos visto un ejemplo sencillo, pero sencillo porque era tamales y hemos vendido, ¿no? Pero más complicado no hay, ¿no? Solo que, como les decía, van a aumentar unas cuantas cuentas seguramente, pero los principios son los mismos. Siempre se registra 2 veces a ambos lados de la ecuación y se tiene que cumplir la ecuación fundamental, que es esta de acá. Creo que ya tenemos claro que el activo son los bienes de la empresa, el pasivo son los derechos de los acreedores y el patrimonio son los derechos de los dueños, de los accionistas. Entonces, estas 3 cuentas son las que componen el balance general. Y también vamos a ver más adelante el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, que su resultado entra en esta parte de la ecuación. Que, como dice acá, puede ser utilidad y pérdida, depende si los ingresos o los gastos son mayores. De esto es lo que compone el estado de resultados. Hasta ahí está claro, ¿no? Como vimos también, la contabilidad es un sistema integrado a la empresa. La empresa es un ente económico, entonces la contabilidad tiene que reflejar en forma clara y fidedigna lo que sucede en la empresa. O sea, clara, que todo el mundo lo puede entender, y fidedigna porque lo que refleja tiene que ser real. Y también hemos visto la diferencia entre la contabilidad y la finanza, que la contabilidad es la fotografía del momento de la empresa y las finanzas es el manejo económico en el tiempo. Por eso los flujos de caja son manejo de dinero en el tiempo. Lo que ya sabemos también es, por ejemplo, que ya el concepto de lo que es un residente de obra o un ingeniero también ya ha cambiado, ¿no? O sea, antes fuese un residente de obra, iba con sus planos, hacía la obra, y eso era de todo lo que se preocupaba. Ahora un residente de obra ya tiene que ver el manejo del dinero, tiene que hacer un manejo gerencial de la obra, ¿no? Ya tiene que estar preparado. Ya un residente de obra tiene que manejar lo que es un flujo de caja. Y esas cosas son importantes. Ya no es como antes, pues, ¿no? Antes uno iba, se preocupaba de sus planos y puntos, y ya, si perdías o ganabas, los veían en la oficina. Ahora uno tiene que ir controlando el costo desde el primer día. Desde el primer día tienes que saber si vas a ganar o perder. Y también es así porque el mundo cada vez hay más competencia, o sea, las cosas son cada vez más complicadas, o sea, ya los clientes ya estás ejecutando la obra y te siguen pidiendo rebaja, ¿no? Entonces, si no sabes cómo estás, ¿cómo vas a rebajar, no? Esas cosas pasan, entonces uno ya tiene que manejar todo el tema, ¿no? Porque te vas a decir, uy, ¿qué te rebajo, qué no, no? Pero así es, ¿no? Estamos haciendo una obra en Asia, por ejemplo. Entonces fuimos a hacer movimiento de tierras y el piso para una tienda que va a hacer Sodimac. Hay una carpa. Estando ahí, el centro comercial nos ha pedido que hagamos unas cuantas veredas, ¿sabes? Está pidiendo rebaja por las veredas. Entonces uno tiene que tener la idea del concepto, del dinero, del movimiento, de cuánto vas a ganar, perder, todo, ¿no? Si no, no puedes decir sí, no. Espérate un ratito, voy a revisar, ¿no? El residente, o sea, nadie debe conocer la obra mejor que el ingeniero que está a cargo. Nadie. Y eso no solo significa que debas conocer los planos. Tienes que conocer todo lo que sucede en la obra. Nadie debe conocer la obra mejor que el ingeniero a cargo. Nadie. Lo que es planos, expediente técnico, memoria descriptiva, etcétera, etcétera, etcétera. Planificación, programación, productividad, todo lo que lleva una obra. Entonces esos temas también son importantes. Entonces, como veíamos, pues, ¿no? Ya tenemos claros los conceptos iniciales. Entonces, normalmente, cuando digo manejo ya las operaciones contables de la empresa, digamos, básicamente trabajo con el balance general y con el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, el balance general es un estado financiero de situación. Es decir, me dice la situación de la empresa en el momento en el que se hace el balance. Por eso es un estado financiero de situación. En cambio, el estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero más dinámico, porque se está moviendo, porque está
sumando ingresos menos gastos. Entonces el estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero de flujo. Ambos son de contabilidad, y la contabilidad sigue siendo la fotografía del momento, pero el otro es de flujo. Entonces cuando ya hago mis operaciones, llega un momento que, por ejemplo, si yo estoy en una obra, básicamente, por ejemplo, yo tengo la etapa previa, que es el momento en el cual yo preparo mi oferta, a ver si me van a ganar esa obra o no. Los que están en Graña creo que tienen eso más claro porque deben haber leído el manual. Y en el manual dice que la etapa previa es la etapa de la presupuestación. Primero, en el manual dice, identificas negocios, aplicas tu plan de marketing para hacer que te inviten a esa obra. Una vez que ya lograste que te inviten, el tercer paso es la reunión de organización para ver cómo vas a hacer la propuesta, haces el presupuesto, reúnes la documentación, haces tu plan de inicio, entregas y esperas la respuesta para ver si te dan la obra o no. Una vez que te dan la obra, empieza la gestión de la obra. Ese es el otro manual. Entonces la diferencia entre las empresas grandes y las pequeñas, pues las grandes tienen manual, cosas, o sea, ya tú llegas a trabajar y te dan tu manual. Entonces, ese manual también dice, una vez que ya estás en la gestión de la obra, tienes que coger el plan de inicio que estaba en la etapa de la propuesta, para que cuando empieces la obra, no empieces de cero, sino ya empiezas con un plan, porque lo más difícil siempre en las obras es romper la inercia, ¿no? Los primeros días. Pero como ya tienes un plan previo, ya eso es más sencillo. ¿Sabes por qué haces el manual? Porque, por ejemplo, al comienzo, cuando se perdía, no al comienzo, sino antes, cuando se perdía dinero en alguna obra, los de la obra decían, el presupuesto estaba mal hecho. Y los de presupuestos decían, no, la obra la han hecho mal y no han sabido controlar. Y nunca había un culpable, no un culpable, sino no había un responsable. Entonces se hace el manual para que el residente que tenía las mayores probabilidades de ser residente de esa obra participe en la elaboración de la propuesta, para que conozca el presupuesto de comienzo. Entonces, si él perdía, ya no le echaba culpa a los de allá, porque él también era de allá. Entonces, siguiendo con el manual, dice que cuando ya empiezas a gestionar la obra tiene varias etapas, ¿no? Una es la arranque y compromisos, el taller cliente-socio, y ahí ya venía pues la ejecución. La ejecución también tiene varias etapas, que son la programación, depende del cliente y depende de la profundidad que quieras llegar, haces tu programación mensual, trisemanal, quincenal, semanal o diaria. Depende de la profundidad que quieras llegar o lo que te exige el cliente. Una vez que ya terminas la etapa de ejecución, durante esa etapa de ejecución también ya vienen las actividades de productividad. Haces estudios de trabajo y tratas de mejorar tus rendimientos. No sé si pasará ahora, pero por ejemplo en Graña, cuando yo trabajaba ahí, por ejemplo tú decías, a ver, ibas a hacer un edificio y decías, la productividad tiene que ser, por decir un número, ¿no? 20 metros cuadrados de ladrillo de soga, con una cuadrilla de un operario y su ayudante, por decir algo, ¿no? Entonces, siempre las obras estaban en permanente tratar de mejorar. Si una obra hacía 22, a partir de ese momento ese era el nuevo estándar. Todas tenían que hacer 22. Si por ahí una obra hacía 23, todas tenían que hacer 23. Pues para eso es que todas las semanas mandabas tu COSEMO, tu consumo semanal de mano de obra y tu rendimiento. Así era en mi época al menos. No sé si será ahora. Pero una vez que ya has llegado a la ejecución, ahora haces tus planes de productividad, mejoras, etcétera, llega una etapa que es la final, que es la etapa del cierre de la obra, ¿no? Que es una etapa importante también porque a veces muchas actividades se dejan pasar. O en el momento de hacer presupuesto no piensas en el final, a veces, ¿no? A veces te olvidas algunas cosas. Por ejemplo,
tú puedes, por ejemplo, haber presupuestado la movilización, pero te olvidas de la desmovilización. Puede ser, ¿no? O puedes saber, o sea, dentro del cierre de la obra hay muchas actividades, que son las propias, las internas, las relacionadas con el cliente y las relacionadas con el tercero. Con los terceros, eso también es el manual, ¿no? Las propias son que tienes que devolver las cosas propias de la empresa, etcétera, etcétera. Las relacionadas con el cliente son cartas fianzas, cierre de planillas, etcétera. Las relacionadas con proveedores son pago de cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, justo esa etapa también es importante, porque esa etapa de cierre, que es la etapa de final de la obra, a veces uno se olvida, no lo toma en cuenta, y eso cuesta, también cuesta. Desmovilizar todo que está en la punta del cerro a Lima, cuesta. Pero bueno, como lo que les quería decir es que hay una parte final que es la terminación, que es importante también, y que no hay que olvidar, ¿no? Entonces, siempre nosotros hacemos nuestro balance, nuestro estado de pérdidas y ganancias. Entonces, una parte final de esto, y hemos visto unos ejemplos, creo que ha quedado claro, y una parte final que es la terminación del ciclo contable, ¿no? Entonces, como dijimos al comienzo, nosotros tenemos que fijar. O sea, si bien es cierto que uno dice que una empresa se crea con la idea de que perdure, que su duración va a ser indefinida, a no ser que sea un consorcio, entonces, o otra cosa que nosotros dijimos, bueno, esto va a ser de acá a acá, nosotros siempre pensamos que la empresa va a durar para siempre. Y el objetivo de las empresas, en la mayoría de los casos, es generar utilidad. En otras palabras, es ganar dinero, ¿no? Entonces, así nosotros queremos ganar dinero, pero tenemos que fijar. Entonces, al final, tenemos que terminar. Y hemos hecho nuestro estado de pérdidas y ganancias, y hemos hecho nuestro balance, entonces tenemos que cerrar los estados financieros. Entonces, para cerrar, ¿cómo termino el ciclo contable? Lo termino cuando yo sé que termina el periodo contable, que normalmente es cada año, ¿no? Tengo que ajustar algunas cuentas. ¿Qué significa esto? Que puede ser que en libros yo tenga en caja 1000 soles y resulta que en la realidad tengo 100. Entonces tengo que ver en dónde está la diferencia y ajustar algunas cuentas. O puede ser que en cuenta corriente diga un número y en la realidad tengo otra. Entonces todas estas cosas se tienen que ajustar porque puede ser que alguien se haya equivocado. Los bancos también se pueden equivocar. Normalmente no lo admiten. Se cierran las cuentas del estado de pérdidas y ganancias para ver si ganado y perdido y se preparan los estados financieros. Entonces cuando yo cierro el ciclo contable. Entonces normalmente, por ejemplo, lo que dice acá, ¿no? Yo tengo que ajustar todo lo que es, todas las cuentas. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo tengo una empresa que no es de construcción, yo tengo una empresa que hace sillas. Si yo tengo un montón de sillas en stock, porque no he vendido, entonces las tengo que colocar en inventarios. Digamos, no decir está en la tienda, ¿no? Se está en inventarios, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? Pero lo que les quiero que es, esta parte también es importante. Así como eso es en las obras importante, en la contabilidad también es importante la terminación del ciclo contable, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver también con un poco, esto ya lo leen por su cuenta, lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. Era a detallar nada más la terminación. Vamos de frente a lo que dice acá. Bueno, resumiendo, ¿no? Vimos que es un sistema de información integrado a la empresa, cuyas funciones son identificar, medir, clasificar, eso vino al comienzo, pero acá hemos aumentado que es el lenguaje de los negocios, ¿no? Hemos aumentado acá. Eso significa que con esto nosotros vamos a poder hablar. Vamos a poder hablar con los clientes, vamos a poder hablar con los proveedores. Obviamente, pues, que no es todo, ¿no? Si nosotros estamos en un negocio inmobiliario, también tenemos que ver los flujos de caja, el TIR, el BAN, etcétera, ¿no? Pero acá es el lenguaje de los negocios. También les dije que en la contabilidad se llevan cuentas que están preestablecidas. ¿Por qué? Porque tiene que ser claro. Tiene que ser hacer de una forma que todo el mundo entienda. Por eso es que hay un orden. Y esto, normalmente todo se registra cronológicamente. Va avanzando en el tiempo a medida que se van produciendo los hechos económicos, ¿no? En el libro diario, como su nombre le indica, se registran los hechos diariamente. Estos acá son registros auxiliares. ¿Qué quiere decir eso? De repente,
el contador, antes de proceder a ejecutar el libro diario, le dice a la secretaria, en un hojo Excel, me registra todas las facturas que ingresan. Entonces él, cuando ya llega, esos son registros auxiliares, digamos, ¿no? Llega y pasa todo al libro diario. El resumen del diario va a mayor, que ya en el mayor ya se agrupan cuentas. Una vez que yo tengo ya mi libro mayor, hago mis balances de comprobación y de ahí saco los balances general y pérdidas y ganancias. O estado de resultados, que es, digamos, el objetivo de aprender en estas primeras sesiones, ¿no? Entonces, como les decía hace un rato, el balance general se compone en activo igual pasivo en patrimonio, que además es la ecuación fundamental de la contabilidad. Y el activo son los bienes o derechos de la empresa, que pueden ser tangibles e intangibles. O sea, los tangibles pueden ser una marca o un derecho autor, etcétera. Un libro, como el manual, ¿no? El manual creo que está registrado. Es un intangible. El pasivo son las deudas a terceros o los derechos de los proveedores. Y como dijimos, el patrimonio son los derechos de los propietarios, de la participación de los dueños. Esto está claro, ¿no? Y la ecuación fundamental de la contabilidad, nuevamente, el activo se registra de lo más líquido a lo menos líquido, y el pasivo de lo que más te obliga a lo que menos te obliga, de lo que más te afecta a lo que menos te afecta. Vamos repitiendo para que quede claro. Entonces, estas de acá son las cuentas más comunes. No son todas, pero son, digamos, las que más vamos a usar en lo que es construcción. Son las más comunes. Hay más, pero estas son las más comunes. Y como ven acá, ¿no? De lo más líquido a lo menos líquido. Lo que más te obliga, lo que menos te obliga. La reparticipación de los dueños. Y acá aparecen otras cuentas que vamos a ver con un poco de detalle. Y el activo se divide en corriente y no corriente o activo fijo. Puede ser activo corriente y activo no corriente o activo fijo. O sea, activo fijo es lo mismo que activo no corriente. Y el pasivo también se divide en corriente o pasivo de largo plazo o no corriente. Y estas son las cuentas más comunes y vamos a pasar a desarrollarlas. Entonces, normalmente, como les dije, hay una gran cantidad de cuentas. Vamos a ver la más común. Vamos a empezar por el activo. El activo se divide en lo que más te obliga, perdón, de lo más líquido a lo menos líquido, ¿no? Entonces, por eso es que la número 1 es caja bancos. Otras cuentas normales son valores negociables, cuentas por cobrar comerciales, existencias, gastos anticipados. Normalmente son las cuentas que componen el activo corriente. Vamos a verlo. ¿Qué puede ser caja bancos? Por ejemplo, acá que tenemos, ¿no? Tenemos fondos fijos, caja central, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas a plazo fijo y fondos restringidos. Por ejemplo, yo digo, fondos fijos, a la obra 1 le voy a destinar 5.000 soles semanales como caja chica. Ese es un fondo fijo para esa obra. A la obra 2, 4.000, a la obra 3, 50.000, depende del tamaño de la obra. Destino fondos para las obras o para la caja chica. Es un fondo fijo. Es un fondo a rendir. O sea, ese dinero después yo tengo que rendirlo. Después yo tengo que preparar mi rendición y decirlo, acá están los 5.000 soles, tú me diste dinero y yo te entrego documentos. ¿No? Ese es un fondo fijo. La caja central puede ser la caja de la empresa, o sea, la caja de la cual yo reparto esas cajas chicas de todos lados, ¿no? Puede ser para las obras o puede ser para la oficina principal. Entonces, en la oficina principal yo también puedo tener una caja chica, que es de la oficina, que me puede servir para fotocopias o pasajes o taxis o etcétera, ¿no? También se rinde. Entonces todas esas las agrupo en esta caja central. Otro que es caja es cuentas corrientes.
Si yo agarro, todos saben lo que es una cuenta corriente, ¿no? Agarro mi chequera, giro un cheque y pago. El señor va al banco y le dan la plata. Eso es como casi como dinero en efectivo. La empresa también puede tener cuentas de ahorros. Así como tiene una cuenta corriente, puede tener una cuenta de ahorros. Hay algunas empresas que tienen cuentas de ahorros, otras empresas que tienen cuenta corriente, otras que tienen los dos. Las dos. También puedo tener cuentas a plazo fijo. Por ejemplo, yo agarro y hago mi flujo de caja y digo que con los ingresos que voy a tener en esta obra, yo puedo separar, no sé, $10.000, que no los voy a utilizar en los siguientes 6 meses. Como ya sé que ese dinero es de esa obra, pero que no los voy a necesitar en los siguientes 6 meses porque el flujo de caja me permite, los puedo poner en un plazo fijo. Y eso también es dinero en la empresa. A veces las empresas necesitan tener dineros a plazo fijo para poder respaldar cartas fianzas, por ejemplo. A veces tú también respaldas las cartas fianzas con hipotecas, con bienes, ¿no? Pero a veces es mejor tener un plazo fijo para respaldar cartas fianzas. Normalmente tú puedes decir, imagina, yo soy dueño de este local, yo tengo mi empresa de construcción, yo voy al banco y le hipoteco este local. No me dan $100.000, por decir un número. Entonces el día que yo me pido una carta de fianza por $10.000, entonces yo digo, como yo hipotecaba esto por 100.000, tengo una línea de 100.000. Le voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Necesito una carta de fianza por 10.000. Como mi línea es de 100, me dan. Si le digo 110, necesito un momentito, tu línea es de 10. De 100, perdón, entonces te faltan 10, entonces de repente me obligan a tener una cuenta a plazo fijo para poder respaldar eso, ¿no? Y la historia con el banco se va construyendo. Seguramente al comienzo te van a pedir el 100%, después va a ser 90, 80, 70 y así, ¿no? A medida que la confianza que tú llegues a tener con el banco, la historia y la relación que tengas con tu sectorista. Otro tema, por ejemplo, es fondos restringidos, que también es caja. ¿Qué es un fondo restringido? Por ejemplo, yo tengo mi cuenta de ahorros. Entonces no tengo línea de cartas fianzas porque nunca saqué. Pero viene una obra y me dice, ¿sabes qué? Tienes que darme una carta fianza. Entonces yo voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Necesito una carta fianza, tengo que hacer una operación, pero si yo no estoy en línea. Pero vamos a hacer una operación puntual. Nada más para esta obra, porque no tengo una línea, ya más adelante sacaré línea, bueno, ves. ¿De cuánto es la carta fianza? $20.000, por decir algo. Entonces tú dices, y el banco te dice, bueno, como no te conozco y primera vez que sacas una carta y no tienes historia con el banco, deposítame $20.000. Entonces tú puedes decir, bueno, pero si yo tengo $20.000, ¿para qué necesito tu carta? Entonces no pido pues adelanto, ¿no? Pero hay empresas que igual te exigen. Entonces tú agarras y dices, bueno, ya, me piden una carta de 20.000 y yo tengo 30.000 en mi cuenta de ahorros. Entonces, agarra, con 30.000 de aquí, voy a respaldar esa carta de 20.000. Entonces lo que el banco va a hacer, que de esos 30 va a restringir 20. Van a seguir estando en tu cuenta, pero no los puedes tocar hasta que no devuelvas la carta. Ese es un fondo restringido. O sea, tú tienes 30, pero como la carta es de 20, el banco va a agarrar y va a coger esos 20, que siguen siendo tuyos, se siguen generando intereses, pero no los puedes tocar, porque están respaldando la carta. ¿Para qué está tranquilo? Los intereses de la carta fianza son más. Normalmente son más. Pero a veces te exigen una carta fianza. Por ejemplo, si tú trabajas con Repsol, vas y le haces una obra a Repsol. Entonces Repsol te dice, si quieres adelanto, me das carta fianza. Después te tienen que dar carta fianza de fiel cumplimiento. Pero hay un momento que ya terminaste la obra. Entonces él agarra y te dice, me tienes que dejar una carta fianza de garantía por 1 año. ¿Qué significa esto? Que si en el siguiente año algo se malogra, tú tienes que venir a repararlo. Entonces, como yo no estoy seguro que tú vas a venir cuando te llame, te doy una carta fianza. Entonces, si tú no vienes, yo hago arreglo y de acá me cobro. Entonces, como tú tienes una carta fianza en el banco, vas a ir a arreglar. Porque no te conviene que el banco te la ejecute, porque eso queda en tu historia y después ningún banco más te da carta. Entonces, si la obra era de 100.000, por decirte, y te piden una carta fianza de garantía de 10%, entonces tú
le vas a decir al banco, ya, dame una carta por 10.000 por un año para respaldar esta obra, desde ahí ellos van a restringir de tu cuenta de ahorros 10.000, lo vas a tener ahí, no lo vas a poder tocar, te está respaldando esa carta. Obviamente la carta también tiene un costo, o sea, la carta cuesta, tampoco no es gratis. ¿Cómo? ¿El costo de qué? Normalmente el costo de una carta es más o menos 1% trimestral. De lo que hace. De lo que paga. Más o menos es 4% al año. Más o menos. Entonces, eso es un fondo restringido, ¿no? Ahora, como les voy a decir, depende de la confianza que tenga el banco en ustedes. La primera operación que hagan les va a pedir 100%. La segunda también, seguramente. Pero ya una tercera, cuarta va a ser 90, 80, 70, 60, 5, puede ser 20 de repente. Depende del tamaño de la empresa también. Depende del respaldo que tenga la empresa. Si va Telefónica al banco a pedir una carta de finanzas, de repente el banco se la da sin nada. Porque Telefónica le dice, si no me das la carta, saco mis cuentas de aquí, me voy al otro. No tome, señor, ¿no? Pero si va Anro Ingenieros, que es mi empresa, seguramente te va a pedir el 100%, ¿no? Porque es así. Depende de la historia, del movimiento, del banco, del tamaño de la empresa, etcétera, de la historia que uno vaya construyendo. O sea, la relación con el banco tiene que ser una relación a largo plazo, ¿no? Pero si tú escoges un banco, lo mejor es con ese banco hasta la muerte, ¿no? Es casi como casarte. O sea, tu relación con tu sectorista tiene que ser hasta la muerte. Entonces, si el sectorista estaba en la agencia de Camacho y lo cambian a la de la punta, es mejor que te vayas a buscarlo hasta la punta, porque hasta que conozcas otro sectorista en Camacho y te vuelva a tener la confianza, porque con ya tuviste 5 años, mejor te vas allá. Se va construyendo la relación con el banco. Entonces, estas son las cuentas más comunes, mejor dicho, estas son las subcuentas de la cuenta caja bancos, que es una cuenta del activo, ¿no? Como vemos acá, estas son las subcuentas que componen la cuenta caja bancos, que es una cuenta del activo. Y como vimos también en el anterior, las cuentas más comunes de la caja bancos, valores negociables, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son valores negociables, que también es una cuenta del activo. Esta cuenta valores negociables tiene sus subcuentas. Son acciones a corto plazo, bonos temporales y certificados bancarios. Acciones de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Yo compro acciones de alguna otra empresa, pero un periodo determinado. Pero como son de corto plazo, son de fácil realización. Eso yo puedo ir y venderlas rápidamente. Se voy a la bolsa y las vendo. Es casi como dinero en efectivo. Otras subcuentas son bonos temporales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar cuando dicen el gobierno va a emitir bonos. El gobierno dice, por ejemplo, para la reconstrucción de Ica vamos a emitir bonos de cierta cantidad de dinero. Eso significa que el gobierno está recolectando dinero, pues necesita dinero. Entonces tú vas y entonces el bono tiene un interés. Entonces tú vas y dices, ya, yo voy a comprar un bono de $1.000 porque acá 6 meses voy a cobrar 1.100. Eso también lo puedes vender. También es casi como dinero en efectivo. Lo que pasa es que son instrumentos negociables que se usan poco, pero también son fáciles de vender. Obviamente que depende del gobierno que los emita, son más fáciles de vender, ¿no? Si tú tienes bonos del gobierno de Estados Unidos, los puedes vender de inmediato. Los bonos del gobierno de Perú son un poco más complicados, ¿no? Pero como son más complicados de vender y tienen más riesgo, sus intereses son mayores. En cambio, los bonos del gobierno de Estados Unidos, sus intereses son menores. O sea, mayor riesgo, mayor ganancia. ¿No? Certificados bancarios. Tú vas también y dices, bueno, vas al banco y compras un certificado en euros. Porque si no hay euros, no circulan mucho todavía, entonces tú dices, quiero comprar euros. Vas, compras euros. Entonces tú tienes un certificado de que tienes 5.000 euros. Tú vas al banco y los cambias. Es también casi como dinero en efectivo, es inmediato. Lo puedes comprar en yenes, pues, o en la moneda que quieras. Otra de las cuentas del activo es las cuentas por cobrar, o cuentas por cobrar comerciales. Entonces, que normalmente
Lo que nosotros conocemos siempre son las facturas por cobrar, ¿no? Alguien me debe, yo le presentaba una factura. Esa es una cuenta por cobrar. No importa si me la van a pagar esta semana o el otro mes o de acá a 6 meses. Igual es una cuenta por cobrar, ¿no? Este es documento por cobrar. ¿Qué puede ser un documento por cobrar? Pues una letra. Alguien me ha pagado con una letra. Entonces yo voy al banco y la hago efectiva. O sea, me cobro. Entonces es un documento por cobrar. O un pagaré, ¿no? A veces tú vas y pides un crédito a un banco, el banco te hace firmar un pagaré. Es un documento por cobrar. Por ejemplo, ahora son pocas las empresas que te quieren dar adelanto, ¿no? Casi todas te piden pues carta fianza, ¿no? Por el adelanto. Entonces uno dice, no, pucha, que sacar la carta fianza me demora un mes, mejor empiezo con mi plata, ¿no? Y por ejemplo, ahorita estoy haciendo una obra de Sodimac, no te dan nada. O sea, te dicen, bueno, pues trae tu carta fianza, te dicen, pero el plazo está corriendo, ¿no? Entonces tienes que empezar con tu plata, ¿no? Y finalmente, como ya avanzaste con tu plata, ya ¿para qué vas a ir a sacar una carta fianza? Ya esperas tu primera valorización, ¿no? Lo bueno de Sodimac es que paga rápido. Porque hay otros que encima no te dan y encima, como Repsol, por ejemplo, que no te da y encima se demora un montón para pagarte. Como los que era, yo trabajaba con TIM, antes de que sea claro. No te daban adelanto y te pagaban a los 90 días. Entonces, pucha, que encima te pedían rebaja. O sea que ya, pues ya al final dije, mejor ya no trabajo con ellos, pues ya que ya conseguir a alguien que trabaje con ellos, ¿no? Porque si tú dices, no me dan adelanto, voy a poner mi plata, encima me pagan 90 días, por lo menos que paguen, le cobraré caro, pues. No, encima rebaja. Por eso es que dejamos de trabajar con TIM, ¿no? Bueno, ahora es claro, por eso también dejamos de trabajar con Repsol. Me acuerdo con TIM, pues al comienzo hacíamos obras pues de 10.000, 15.000 soles, entonces tú puedes aguantar, pues. Pero hay un momento que ya nos daban obras de 100.000, 200.000, y encima eran obras de un mes. Entonces eso significaba que tenías que poner tú los 200.000, ya terminaste la obra, y encima de eso, porque a veces una valorización mensual, y encima de eso, esperar 90 días para que te paguen, pues mejor. Y ahí dejamos de trabajar con TIM. Pero bueno, ese es otro tema. Cuentas por cobrar filiales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una filial en otro departamento. Y entonces, para que funcione, opere o inicie el negocio, la oficina principal le ha prestado dinero. Entonces le debe, ¿no? Eso también es una cuenta del activo. Es un derecho de la empresa. Recuerden que todas las cuentas del activo son los derechos de la empresa. Y acá viene otra cuenta que es, por ejemplo, las cuentas de cobro dudoso. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo presenté mi factura. Ya pasó 3 meses, no me paga. 4 meses, no me paga. 5 meses, no me paga. 6 meses, no, ya es recontra dudosa, pues. Así dice, no, ya no me van a pagar, pues. Ya es una cuenta de cobro dudoso. Pero no significa, o sea, para tú poder registrarla como cuenta de cobro dudoso tienes que haber agotado los medios legales. O sea, tienes que haber enviado una carta notarial, tienes que haber enviado una segunda carta notarial, una tercera carta notarial, o sea, demostrar que has hecho los intentos por cobrar y que no te quieren pagar. Entonces se convierte en una cuenta de cobro dudoso. Esa cuenta de cobro dudoso, como ya tú pasas una cuenta por cobrar, la conviertes en cuenta de cobro dudoso. Pero como sigue estando en el activo y tienes que registrar 2 veces, aparece la provisión para incobrable. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú ya te convenciste de que no vas a cobrar. Entonces, esa cuenta ya no te sirve de nada, que me deben 100 soles y tenerlo ahí 100 soles, 100 soles, 100 soles, ya no te sirve de nada, ya no te van a pagar. Entonces tienes que ir desapareciéndola poco a poco. Te aparece la cuenta de cobro dudoso. Le quitas, ya se vuelve 90 y acá aparece 10. 80, 20. Siempre van a sumar 100, pero llega un momento que 0, 100. Ya se volvió pues una provisión incobrable. No te van a pagar. Y eso sucede.
Yo me acuerdo que conocí a uno que decía, reconozco que te debo, no me estoy negando, ni me estoy escondiendo, pues no tengo, pues. El día que tenga te pagaré. No me niego, ¿ah? Sí, te debo, lo admito. No tengo, pues, no tengo. Nunca me pagó. Por ejemplo, las empresas que venden concreto, ¿no? Tú tienes que pagarles adelantado 100% en efectivo, si no, no te despachan. Hace 15 años, te rogaban para que les compres. Por favor, ingeniero, no sea malo. Te rebajo, ¿no? Ahora no. 100% efectivo si quieres, ¿ah? Y por si acaso, si te pasa de las 6 de la tarde, cuesta más. Y la bomba ahora cuesta carísimo, ¿no? Antes me acuerdo que costaba $2, que es $1, ¿no? Cuesta $15, creo, no sé. Entonces, ellos jamás van a tener una cuenta de cobro dudoso, pues, porque cobran 100% en efectivo, ¿no? Y bueno, la mayoría son así ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, Calaminón, tú compras, también tienes que, para que te despache 100%. Etcétera, ¿no? Lo que pasa es que estas empresas, por ejemplo, han tenido muchas pérdidas, pues. Hay mucha gente que no les ha pagado, entonces ya no te sueltan nada si no les pagan, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, Pepe Ríos, que hace asfalto. Y me dice, pucha, si te contara todos los cabezazos que me ha tirado en mi vida, me dice. Entonces yo no le fío a nadie, o sea. Él pone asfalto y también, 100% adelantado en efectivo. Pepe, yo soy tu pata, ¿no? Quiero que siga siendo mi pata, dice. Te fía a nadie. Pero justamente pues por esto, ¿no? Ya no te pagaron, o sea, a una empresa grande, por ejemplo, de repente 50.000 soles que no te paguen, bueno, pues ya pasa la vida cuenta de cobro 2. Pero una empresa chica es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? 50.000 soles ya te moriste, pues, no cobraste, ¿no? Entonces, siempre, de todas maneras aparece esta prohibición de incobrable. Y lo que hay que tener en claro, como les he dicho, que el activo son los bienes de la empresa. Un error que siempre cometen los dueños de la empresa es pensar que el activo son los bienes de los dueños de la empresa. No, los bienes de los dueños de la empresa están acá. Entonces, si el dueño de la empresa viene y saca de acá, ya esto se va complicando, ¿no? Los dueños sacan de acá, no de acá. ¿No? El activo se ponía de estas, ahora vamos a ver la siguiente, ¿no? Que es existencia. Ah, bueno, también está otra, que es otras cuentas por cobrar. Tienes cuentas de cobrar comerciales, pero también tienes otras cuentas por cobrar. Por ejemplo, préstamos accionistas. La empresa le ha prestado al accionista, o sea, ha sacado el activo y le ha prestado a este señor, a uno de los dueños. Yo cuando yo salí del año 99, entré a trabajar en una empresa, y después me hice socio, y ahí estuve 5 años, después salí y hice mi propia empresa, ¿no? Entonces, como yo había hecho mi maestría en ESAN, me dijeron, no, tú tienes que ver la parte de administración, etcétera. Bueno, no me negué. Pero uno de los dueños, pues, era uno que todos los días venía, pero aparte, pues, Lolo, ya. Entonces yo le decía, no, te vas a prestar. Ese era un préstamo a uno de los accionistas. Después te lo cobramos, decía. Nunca quería pagar tampoco. Era un problema, el pata. Por ejemplo, otra cuenta por cobrar es adelanto de dividendos. Viene este señor y me dijo, ¿sabes qué? La utilidad a fin de año, mejor dicho, a fin de año va a haber utilidad, pero yo quiero que me des ahorita. Porque necesito, porque soy soltero. Entonces hace un adelanto de dividendos. Entonces, al momento, ese es un activo de la empresa, porque él te debe. En el momento que se repartan los dividendos, le vas a cobrar. Pues eso es un activo. Cuentas corrientes de filiales, también eso es un activo, también es otra cuenta por cobrar. O sea, hemos visto hace un rato que eran cuentas por cobrar a filiales, ¿no? Pero hay un momento que tú le has abierto, te pide tanto que ya le has abierto una cuenta, como una línea, esas cuentas corrientes a filiales. Préstamos administrativos. Por ejemplo, tú necesitas dinero y vas donde el gerente de finanzas y le dices, ¿sabe qué, señor? Me quiero comprar un carro, por decirte, pero no quiero recurrir al banco porque los intereses son muy altos y yo quiero que la empresa me preste. Y me van descontando mensualmente. Entonces, si tú eres un buen trabajador, seguramente te van a prestar. Si eres malo, no te va a prestar ni michi. Entonces son préstamos administrativos. El administrador va a decirte, te lo vamos a registrar en tu cuenta.
depósitos en garantía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer estos gimnasios Gold Gym, cuando empezamos a hacerlos, no ahora. Por ejemplo, los gimnasios Gold Gym, estos, si ustedes, no sé si alguna vez han entrado, en las salas de máquinas tienen un piso de GB especial que es más grueso, de más espesor normalmente que todo el resto del gimnasio. Entonces, cuando empezamos a hacer los gimnasios, ese piso solo lo vendía una empresa de Perú y lo traía de Alemania. O sea, y demoraba más o menos 90 días porque pesaba tanto que venía en barco. Porque traerlo en avión era muchísimo más caro. Ahora ya hay varios que venden en el Perú. Pero en ese entonces había solo uno y nosotros todavía le quisimos sacar la vuelta y llamamos a Alemania y dijimos, ¿por qué más? Y en Alemania me dijeron, ¿de dónde llaman? ¿De Perú? Ah, no, tiene que comprarle a él. O sea, no había forma. Entonces fuimos donde este señor y le dijimos que debemos comprar tantos metros de piso que estamos haciendo de Gold Gym del Cono Norte. Y él dijo, bueno, ya son 50.000 soles, por decir algo, no me acuerdo. Entonces también en ese momento dijimos, pero oye, pero yo no te conozco, ¿cómo te voy a dar 50.000 soles? Entonces, hay que firmar un contrato, ya. Pero no, le dije, me acuerdo que yo le dije, pero yo no quiero un contrato, le dije, yo quiero alguna garantía. Entonces yo me di un cheque. Entonces me dijo, el día que yo ponga el piso del gimnasio me devuelves mi cheque. Entonces yo tuve su cheque en garantía, eso fue un depósito en garantía. Entonces ya de ahí le devolví su cheque. Bueno, y sí cumplió, felizmente. Otra de las subcuentas de otras cuentas por cobrar es seguros por liquidar, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Recuerda que esos son activos, ¿no? Son bienes o derechos de la empresa. Por ejemplo, yo pago un seguro, por ejemplo, yo quiero asegurar mi obra contra todo riesgo por un año, de enero a diciembre. Y voy y pago el 100% del seguro. La tengo asegurada de enero a diciembre. Entonces, si ya pasa enero, yo he consumido nada más un 12avo, ¿no es cierto?, de los 12 meses. Es un activo, porque todavía no lo he consumido todo. Si pasa febrero, yo he consumido 2 doceavos, pero mi activo sigue estando 10 doceavos, ¿no sé? Y así, entonces, ¿qué pasa si de pronto digo, ¿sabes qué? Bueno, la hora no ha conseguido, entonces yo quisiera liquidar en este momento. Ya el seguro no va a ser 12 meses, va a ser 3. Eso liquido el seguro. El liquido ese activo, ¿no? Entonces son seguros por liquidar. Otra cuenta, por ejemplo, es alquileres por cobrar. Mi negocio es construcción, no alquilar locales. Pero tengo un local aquí, yo tengo otro local en la esquina, no sé qué hacer, lo alquilo. Es otra cuenta por cobrar. Esos son bienes de la empresa. Recuerden, de la empresa, no de los dueños, sino de la empresa. O sea, ese local es de la empresa. O también puede ser que yo alquile maquinaria. Mi negocio es construir, no alquilar maquinarias. Pero entre tantas obras que he hecho me he comprado un tractor o una motoniveladora. Entonces viene alguien, estoy como lo que nos ha pasado ahora, estoy trabajando en Asia, estamos haciendo el piso que les digo para la tienda de Sodimac, estamos trabajando ahí y vienen los del centro comercial y me dicen, oye, alquílame la motoniveladora que quiero mover un poquito, emparejar ahí el terreno que tengo allá. Entonces hemos alquilado la motoniveladora, son alquileres por cobrar. Entonces así como hemos visto estas cuentas, ahora viene la cuenta que es existencias, que también es una cuenta del activo y que son del activo corriente. Entonces existencias es lo que tengo pues en stock, lo que tengo en almacenes. Son mercaderías. Imagínense pues que el negocio no es construcción, sino que es un negocio de, no sé, fabrico pizarras. Entonces yo armo las pizarras, entonces compro estos parantes, ¿no? Compro los tornillos, compro las rueditas, compro la mota porque vendo la pizarra con mota. Entonces tengo mercaderías ahí, ¿no? Pero ahora imagínense que no es pizarra, sino que fabrico, por ejemplo, estos señores que le estamos haciendo la fábrica en Luis, sanitarios. Entonces ya tengo 500 waters terminados ahí, son productos terminados. O sea, están listos para ser vendidos, ¿no?
Ahora imagínense que todavía no he hecho los waters, sino que he juntado la materia prima, que es una tierrita que la traen de Trujillo, que también recién me he enterado, que se llama barbotina. Es la materia prima para los... Pero como yo quiero asegurarme, como es difícil que venga en volquete desde Trujillo, de tan lejos, la materia prima, entonces compro un montón, entonces tengo materia prima ahí para producir mi water, ¿no? Productos en proceso. Estos no son cuentas en proceso, ni obras en proceso, sino productos. Primero, con esa tierrita que se llama barbotina, hago una mezcla que es un lodo, la meto en los moldes, y de ahí la meto al horno. Una vez que quemo, saco el water del horno y lo tengo que pulir, corregir los defectos. Entonces, estoy en el proceso, todavía ni son waters terminados, pero tampoco ya no es materia prima. Entonces son productos en proceso. Acaba de salir del horno, falta todavía para terminar, ¿no? O de repente ya está terminado, pero le falta poner la palanquita, las válvulas, etcétera. Otra cosa que son existencias, por ejemplo, mi negocio es vender computadoras. Mi negocio es vender computadoras, pero para poder vender la computadora yo tengo que entregarla pues en una caja de cartón que además adentro tenga tecnopor para que esté bien embalada y no se dañe y no se vaya a golpear, caer, etcétera. Esos son envases y embalajes. Todo eso es dinero, ¿no? Todo eso es dinero. Porque cuesta. Nada, esto es gratis. Suministros y repuestos. Yo tengo una empresa de gas en movimiento de tierras, pero me han contratado y estoy haciendo una obra en la selva. Entonces tengo que llevar, se me malogra un tractor, tengo que llevar los repuestos en helicóptero. Entonces si se malogra un repuesto, yo llego después de 45 días, porque primero voy en río, helicóptero, etcétera. Entonces como yo ya sé, saco una línea y digo no, voy a comprar unos ciertos repuestos por si acaso y los tengo en el almacén. Suministros y repuestos. O existencias por recibir. Estoy haciendo un centro comercial. Entonces, el centro comercial tiene que tener una escalera mecánica o un ascensor de ciertas características que no se producen en el Perú. Entonces le compro a Otis, por decirle que está en Europa. Ya lo pagué, estoy esperando que llegue. Es una existencia por recibir. Todavía no ha llegado, pero ya lo pagué. Entonces es un derecho que tiene la empresa, ¿no? Como el piso EGB de Gimnasio Golgín, ¿no? Ya lo habíamos pagado, pero no había llegado. Es una existencia por recibir. Por ejemplo, cuando hicimos el Hotel Oro Verde, que ahora es el Swiss Hotel, compramos todos los vidrios de la fachada y venían de Bélgica. Pero los tuvimos que pagar, entonces yo estaba esperando a que lleguen los vidrios, ¿no? Era una existencia por recibir. Entonces ya hemos visto que activos se componen corriente y no corriente. Corrientes de corto plazo y no corrientes de largo plazo. Ya hemos visto las cuentas más comunes del corriente. Ahora vamos a ver las más comunes del no corriente. Había un rubro ahí que se llamaba gastos anticipados. Te explico. Por ejemplo, tú agarras y dices, bueno, nuestra obra queda en Chiclayo, por decir algo. Nos vamos a mudar todos a Chiclayo, hay que alquilar una casa para que vivan los ingenieros o para tener la oficina. Entonces tú vas a la casa, hablas con el dueño y el dueño te dice, ¿sabe qué, ingeniero? Que últimamente hay mucha demanda por las casas y yo no alquilo a mi casa cualquiera, así que deme 6 meses de depósito de garantía o no se la alquilo. Pero como tú dices, uy, sí, yo necesito, esta casa es ideal para la oficina, ya le paga los 6 meses. Entonces esa es esa cuenta. Es un activo, porque eso es un bien, o mejor dicho, un derecho al cual tiene la empresa.